podríamos decir, ¿qué tanto sabemos? Pues esto que yo les decía, bueno, cuando yo empezaba a hablar de esto me decían, ay, estás exagerando, les decía, bueno, denos el dinero para hacer las encuestas. Afortunadamente ya no me tocaron hacer las encuestas, pero sí asesoré algunas de estas. En las primeras en que empieza a aparecer el tema de violencia sexual de manera más importante, es un estudio que se hace, porque además tenemos un debate con un colega, porque decía, ¿cómo cuando una mujer está embarazada? La Santa Madre, la madre de mis hijos, no puede ser, la aman. ¿Cómo cuando está embarazada una mujer va a sufrir abuso y violencia sexual por parte de su pareja? Les digo, pero claro, las mujeres no lo dicen, cuando vienen aquí las entrevistamos, no lo dicen, nada más que no hay estadística. Este es uno de los primeros encuestas que saca este tipo de violencia. Y se hizo en un hospital y se entrevista a mujeres después de haber parido o en el periodo del parto. Y de estas mujeres, una de cada tres, el 30%, declara haber sufrido algún tipo de violencia durante el embarazo. De las que sufrieron violencia durante el embarazo, el 70% reporta violencia psicológica, el 40% física y el 37% sexual. O sea, violencia sexual mientras están embarazadas. Aparte de todas las otras violencias que puedan sufrir, por supuesto, ¿no? En la encuesta nacional de la ENDIRE, que se lleva a cabo en el 2003, que empiezan a dar ya cuenta de la violencia sexual, el 7.8% de todas las mujeres en nuestro país, siendo una muestra representativa que alguna vez tuvo pareja, tuvo algún tipo de violencia sexual por parte de su pareja. Entonces, estamos hablando de que, por donde ustedes quieran ver, o sea, de 10 al 30% de las mujeres que han tenido una pareja, o sea, han sido víctimas de abuso sexual, de algún tipo de violencia sexual. ¿Cuáles son las clases de violencia psicológica? De todo tipo. De todo tipo, tendrían que ver la encuesta, porque como no estamos hablando de las demás, pues no puedo desglosarlas, pero la violencia psicológica, gritos, insultos, no vales nada, etcétera, etcétera, y están desglosadas, porque está el cuestionario, entonces se puede ver cuál es el tipo de violencia psicológica, la patrimonial, etcétera, hay todo tipo de violencia. ¿Por qué les estoy yo marcando la violencia sexual? Simplemente para decirles que cada vez más sacamos la información, pero como soy investigadora, para decirles que la información que tenemos varía de acuerdo a quién hace la pregunta, cómo hace la pregunta y dónde hace la pregunta. Entonces déjenme mostrarles otros datos para que vean a ver cuál tomamos en cuenta. O sea, ¿ha empeorado o ha mejorado? ¿Qué nos dicen los datos? El tema de qué tanto hay. Bueno, yo les tendría que decir que esta información, que esperamos que cada vez la ampliemos más, es para hacernos una pregunta a todos y todas. ¿Qué tipo de sociedad somos y qué tipo de jóvenes estamos educando? Y entonces que nos preguntemos por qué hay tanta violencia. Esta es una encuesta que llevó a cabo el Instituto Nacional de Psiquiatría con el INMujeres, qué tipo de maltrato reportado por jóvenes en 4 estados. Si ustedes ven el maltrato físico, yo les tengo que decir que es altísimo para mujeres y hombres en los 4 estados. Estamos hablando de chiquitos adolescentes. El 20% en Baja California dice que tuvo maltrato físico, hombres y mujeres, el 18% en Sonora, el 16% en Tlaxcala y el 19% en Yucatán. 1 de cada 5 chicos está siendo maltratado físicamente. Y no les cuento las historias que nos cuentan los chicos cuando hablan del maltrato físico, ¿verdad? O sea, no estamos desglosando. Y maltrato físico del padre, maltrato físico de la madre, maltrato físico severo, que es altísimo, pero vean el abuso sexual. ¿Por qué les digo vean el abuso sexual? Porque es muy difícil captar esta información en una encuesta. Y ahorita van a ver lo que quiero decir con esto. O sea, por mucho tiempo es muy difícil que yo diga, ¿a ti alguna vez ha abusado de ti? Pues los niños dicen, no, nunca. O sea, tenemos que hacer una estrategia metodológica que permita que el chiquito o la chiquita pueda decirlo. Con esa problemática, cuando yo veo estos porcentajes, digo, debe ser el triple. O sea, porque obviamente quienes ya dijeron que sí son chicos y chicas que están sufriendo un nivel de violencia sexual muy alto. Y entonces vemos que en Baja California casi el 3% de los hombres y el 9% de las mujeres, 1 de cada 10, ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Y si seguimos viendo las estadísticas, veremos que ese es el tema. O sea, que sí hay chicos abusados, pero hay
casi 3 veces más de chicas abusadas sexualmente. ¿Qué es lo nuevo de estos datos? Pues que aparecen los niños que dicen que también están siendo abusados sexualmente. Esto es lo interesante de los nuevos datos, ¿no? Que los niños también. Lo otro interesante es que nos damos cuenta que dependiendo del estado, Baja California, Sonora, Tlaxcala o Yucatán, la respuesta va a variar. ¿Y por qué decimos las investigadoras que va a variar? Pues porque son sociedades en donde se oculta más la violencia. No la van a hablar. Por eso es que en Tlaxcala solamente un 1% de los chiquitos reporta el abuso sexual comparado con el 3% en Baja California. Y en Tlaxcala las chiquitas solamente el 4% en comparación con el 9% en Baja California. Es decir, que los datos que estamos obteniendo son datos todavía inconsistentes e irregulares porque apenas nos estamos acercando a esa problemática. Estos son resultados de un trabajo que hicimos en una escuela en Iztapalapa y por supuesto cuando les hicimos la pregunta ya habíamos entrado ahí, habíamos hablado con los jóvenes, con los profesores, con todos, etcétera. Y además habíamos llevado a un grupo de entrevistadores que eran jóvenes, que eran de la misma edad que estos chicos y ya habían construido confianza con los chicos. Entonces cuando se les hace esta pregunta a los chicos, si ha experimentado abuso sexual, encontramos el 4% de los hombres y casi el 17% de las mujeres. Esta es una secundaria en Iztapalapa. Cuando les preguntamos la edad del perpetrador, o sea, en los chicos, porque es secundaria, normalmente son hombres más o menos de su edad. En las chicas no. Fíjense la edad. Les doblan la edad. Es decir, son hombres adultos que están abusando de las jóvenes mujeres. Entonces tenemos un problema. ¿Cuántas veces lo han hecho? Y eso es lo que sabemos. En violencia sexual no es que una vez le abusaron, le han abusado múltiples veces. Ese es el tema. Si les preguntan a los hombres, en promedio 4 veces han sido abusadas. A las mujeres, al menos 3 veces han sido abusadas. Entonces, el tema de la violencia sexual nos va mostrando muchas cosas y cada vez vamos sabiendo más a qué se refiere. Lo que hemos aprendido trabajando con sobrevivientes de abuso sexual, porque son quienes nos narran lo que les pasó antes, obviamente, porque no lo podemos captar de los niños, es muchas de las cosas que ya se han ido sistematizando y por eso esto que se llama el abuso sexual infantil habla de que es cualquier hecho en el que se involucra una actividad sexual inapropiada para la edad del o la menor. ¿Por qué decimos inapropiada? Porque muchas veces cuando se reporta que los padres están obligando a los chiquitos a ver pornografía o a ver revistas pornográficas, no lo quieren tomar como un delito, no lo quieren reportar como violencia sexual. Simplemente, pues, a ver, haga algo, escondan las revistas o no sé qué, pero sí les puedo decir que en el relato de los sobrevivientes de abuso sexual hay todo un proceso, los especialistas le llaman como que el proceso de conquista del agresor. O sea, que empieza con cosas aparentemente sencillas que van desde exponerse desnudo, mostrar revistas, empezar con tocamientos, etcétera, y irlos preparando para posteriormente llegar al abuso sexual incestuoso que puede llegar a una violación, a una penetración. Esto es lo que causa más daño en el menor. ¿Por qué? Porque está ocurriendo de parte de alguien que se supone que les debería de cuidar, está ocurriendo en un lugar donde se supone que deberían de ser protegidos y está ocurriendo de una forma que ellos no pueden relatar a los adultos porque entonces se va a ver mal en ellos, ¿no? Es una actividad inapropiada. Se le pide que guarde el secreto, no lo digas, y el no lo digas es tu mamá se va a enojar, me van a mandar a la cárcel, nos va a pasar algo mal, nos vamos a divorciar, te vas a quedar sin papá. Entonces son todos los mensajes que les mandan a los chicos los agresores sexuales, ¿no? Se le está pidiendo que guarde el secreto y se le hace percibir que si lo relata provocará algo malo a sí mismo, al agresor o a la familia, que ese es el mecanismo con el cual los agresores sexuales para menores logran que el chiquito o la chiquita se calle. Entonces, esta problemática obviamente está presente y sabemos que el mayor problema que tenemos es cómo detectarla, y sabemos que de la única manera que la podemos detectar en muchas circunstancias es a través del comportamiento de los niños, no del acto sexual per se, porque no aparece ninguna seña física que puedas dar cuenta del abuso sexual. Entonces tenemos un grave problema en términos de la comprobación.
El abuso sexual incluye la desnudez, la exposición material sexualmente explícita, el tocamiento corporal, la masturbación, el sexo oral, anal, genital, etcétera, ¿no? Y obviamente también el que presencien cómo abusan sexualmente de otros o otras, o la exposición a actos sexuales entre adultos, la prostitución y la pornografía infantil. Esta es también parte de la violencia sexual, no es separada de, obviamente, lo que hemos estado hablando, de que a una mujer abuse sexualmente su pareja, además de que haya violaciones en la calle, además de que se abuse sexualmente de los niños y las niñas en la casa, sí. Y entonces el grave problema que tenemos en Procuración de Justicia, pero si no la tocó, pues es la amenaza del abuso sexual, del hostigamiento sexual, es decir, ese es un debate que tenemos con Procuración de Justicia porque se minimizan este tipo de actos. Tenemos una gran cantidad de casos, por ejemplo, en donde está incluido, se podría incluir el rapto. O sea, alguien que se supone la pareja de la mujer, no la deja salir, la encierra con llave y la viola constantemente. Y entonces va y denuncia, pero si es tu marido. O sea, ¿por qué estás diciendo que te viola? Pues porque lo hace en contra de mi voluntad y me tiene encerrada y no me deja salir, etcétera. Pero no lo consideran una violación. O sea, muchos ministerios públicos no quieren aceptar una denuncia de ese tipo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no saben de la problemática de la violencia sexual, porque no entienden el rango de acciones violentas dentro de la violencia sexual y se limitan solamente a lo que llamamos la tipificación del delito. Entonces, limitarse a la tipificación del delito es precisamente no atender la problemática. Añadámosle a todo eso lo que es la situación de los jóvenes en nuestro país. Entonces, lo que decimos en Latinoamérica es, pues aquí en México y en el continente, porque yo que trabajo en El Salvador y en Guatemala les tengo que decir que es la misma historia. O sea, el añadido para los jóvenes es que te vas a morir joven. Si eres de sectores marginales y si eres alguien que está tratando de hacer algo diferente a lo que hace el resto del mundo.